Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra y debaixo. Seguimos con nuestro estudio de historia de la iglesia. Como hemos dicho, es un estudio un poco diferente, es un tipo de enseñanza diferente a la que comúnmente tenemos, pero que creemos que es muy provechoso y que también creemos que fue el Señor mismo el que por su Espíritu nos estuvo dirigiendo a considerar estas cosas. Un desafío, primeramente para mí, era la primera vez que lo hago. Realmente necesitamos mucho la gracia del Señor para poder no solo entender la historia, sino para que ella pueda ser de enseñanza para nosotros. Y también de mucho beneficio para la iglesia, porque a veces como cristianos nosotros no sabemos dónde estamos ubicados. El cristianismo y la iglesia lleva 1900 años y algo más de caminata por este mundo, y muchos cristianos no conocen su herencia doctrinal, muchos cristianos no conocen la herencia de las experiencias, de los desafíos, de las grandes batallas que ha vivido la iglesia a través de la historia, y por falta de ese conocimiento muchos cristianos caen en los mismos problemas que vivió la iglesia hace varios siglos. Muchos cristianos participan de cosas totalmente extrañas a la voluntad de Dios por falta de conocimiento. Bien lo decía el profeta Isaías y el profeta Oseas, que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y le dijo un hermano también, cuando nosotros no conocemos la historia, que podría ser nuestro tutor, muchas veces ella se vuelve nuestro juez, cayendo en los mismos pecados que cayeron nuestros hermanos en el pasado. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la historia y que aprendamos de ella las grandes lecciones, fracasos y aún victorias que obtuvo el pueblo de Dios en medio de su peregrinaje por esta tierra. Amén. Entonces decíamos que comenzamos a leer la carta a Pérgamo como una figura de un periodo muy difícil que la iglesia comenzó a vivir después de las persecuciones. Como decíamos la vez pasada, la supuesta conversión de Constantino en el año 311, en el año 313, el edicto de tolerancia, de permiso que dio el gobierno para que los cristianos pudieran celebrar su culto libre, y la promoción que trajo después Constantino al cristianismo dio un cambio total a la iglesia. El último domingo hablábamos de que Pérgamo significa muy casado, y Pérgamo representa el periodo donde la iglesia entró en un matrimonio profano, un matrimonio con el Estado. Tanto como decíamos que el mismo Constantino se puso como un obispo entre los obispos. O sea, él comenzó a tener una posición ya no solo de gobierno en el imperio, sino él quiso intrometerse en los asuntos de la iglesia. Una relación adúltera, profana, porque la iglesia ya tiene un señor, un esposo y uno que es su cabeza. Entonces, este periodo de Pérgamo representa ese periodo de enamoramiento que comenzó a tener la iglesia del Señor con el Estado, que engendró con unos siglos más tarde lo que nosotros conocemos como la iglesia apóstata y adúltera, que llegó a ser el catolicismo romano. Ahora, en medio de esas palabras tan fuertes que el Señor va a decir a Pérgamo, el Señor reconoce algunos asuntos que se encuentran ahí en el verso 13. Apocalipsis 2, verso 13, que sería el tema que vamos a estudiar hoy. Dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahí ve el relacionamiento que el Señor va a cortar. Esa relación entre la iglesia y el trono, en este caso representado por el trono de Satanás, que históricamente nos habla del trono del emperador. Pero a pesar de eso, y no solo de eso, sino de cosas más terribles que vamos a comenzar a estudiar, que comenzaron a suceder en esta época, estos cristianos se caracterizaban por algo, que es lo que vamos hoy a meditar. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces, a pesar de que esta iglesia entra en un periodo de casamiento con el Estado,
con el mundo, a pesar de que es una iglesia que se va a llenar de idolatría, como lo vamos a ver, a pesar de que es una iglesia que va a crecer en el nicolaísmo, desembocando en el papado, era una iglesia que tenía el nombre de Jesús, como dice el pasaje, y que no había negado la fe. Eso es un asunto bien bizarro a la luz de la historia de la iglesia. Una iglesia que se está desviando, pero a pesar de todo es una iglesia que tiene el nombre de Jesús y que retiene la fe o la doctrina cristiana. Entonces vamos a ver un poco cómo, a pesar de estas cosas que comenzamos a hablar hace 8 días con Constantino, cómo es cierto que en estos periodos también se desenvolvieron, se defendieron y se consolidaron algunas de las doctrinas principales de la fe cristiana. No que fueran nuevas, sino que aquello que la Biblia ya decía, aquello que los apóstoles ya enseñaron, llegó a un entendimiento claro y llegó a un entendimiento sólido en la iglesia. Por una parte la iglesia iba en un rumbo a la apostasía, pero por otra parte en medio de ese camino peligroso que tomó la iglesia, se consolidaron ciertas verdades en este tiempo y en los siglos siguientes. 4º, 5º y 6º siglo. Entonces vamos a entender un poco la historia para mirar algunos asuntos importantes que nos enseñan a nosotros. Como les decía, cuando Constantino aparentemente se convierte al cristianismo, él tiene una intención como emperador. La intención de él es unificar el imperio. Él vio que persiguiendo a los cristianos no hubo eficacia, no hubo el resultado que ellos esperaban. Que la iglesia comenzó a crecer y la mitad del imperio, como habíamos dicho, ya seguramente era cristiana. Entonces él muy astutamente piensa esto. La unidad del imperio está con aquellos que tienen ahora el testimonio de Jesús. Entonces él se convierte cristiano, hablábamos de las batallas que él ganó en nombre del Señor o las visiones que él tuvo, pero él tuvo una preocupación, porque una vez los cristianos dejaron de ser perseguidos, tuvieron paz, tuvieron tranquilidad, comenzaron a salir a la luz algunas cosas que estaban pasando entre ellos. Y una de las cosas que comenzó a salir era que habían diferencias doctrinales en algunas escuelas cristianas. La escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía, tenían ciertas diferencias en algunas verdades. Especialmente en Alejandría comenzó a surgir la diferencia entre el obispo de Alejandría, que era Alejandro, y un presbítero que era Arrio. ¿Y cuál era la diferencia? Una diferencia muy importante que muestra el conflicto más grande que sufrió doctrinalmente en la época en medio de la iglesia. ¿Cuál era la diferencia? Alejandro enseñaba que Jesucristo era Dios con el Padre y que Jesucristo había estado eternamente con el Padre. Ahora, Arrio se levantaba, y Arrio era un hombre muy elocuente, que decía: no, Jesucristo, aunque es el Hijo de Dios, Él fue creado en un momento. Él llegaba a decir esto: no fue creado con todas las cosas, Él fue creado antes de todas las cosas, pero fue la primer criatura creada. Entonces Alejandro decía: no, ¿cómo vas a decir eso? Porque eso es una herejía. Eso es negar que Él es Dios. Decir que Jesucristo fue creado en algún momento es decir que Él no era Dios. Entonces Arrio decía: si tú dices que Jesucristo es Dios, estás diciendo que existen dos dioses, uno que es el Padre y otro que es el Hijo. Esa fue la contienda que comenzó en Alejandría. De ahí surgió la herejía arriana, que es la herejía de negar que Jesucristo es Dios, o por lo menos Dios igual que el Padre. Porque para Arrio, aunque Jesús era Dios, era un Dios inferior. Como decía un hermano, si trazáramos una línea en el tiempo para ver la eternidad a la luz del pensamiento arriano, solo estaba el Padre. Y después de esa línea del tiempo donde comienzan a crearse todas las cosas, colocaríamos a Jesús como la primer criatura creada. ¿Sí?
Ese era el pensamiento arriano. O sea, este pensamiento causó tanto problema en la ciudad de Alejandría que Alejandro toma la decisión de expulsar al presbítero Arrio. Pero el presbítero Arrio era una persona muy popular porque era muy elocuente. Así que, hermano, no se sorprenda cuando usted escucha a un predicador elocuente y popular, porque así fue Arrio. Él era popular, era elocuente, tanto que él, cuando fue expulsado de la iglesia, comenzaron a haber manifestaciones y marchas públicas donde la gente gritaba las doctrinas y las consignas arrianas. Entonces es muy interesante ver cómo una generación de cristianos comienza a ser seducida por un falso maestro, a tal punto que esto comienza a causar un cisma en la iglesia, y no solo un cisma en la iglesia, sino unos movimientos en relación a la doctrina que está en conflicto. Entonces los noticieros de la época no hablaban de la marcha de los estudiantes, sino de la marcha por aquellos que estaban en favor de Arrio y sus doctrinas. Esa era la discusión de la época. La doctrina arriana. Ahora, como Constantino, él quería traer la paz, la estabilidad y la unión del imperio, comenzó a escuchar todo lo que estaba sucediendo en Alejandría. Y esto se vuelve un problema, porque si yo quiero mantener la estabilidad del gobierno y los cristianos van a ser la fuerza y los mismos cristianos se están peleando, hay que solucionarlo, piensa Constantino. Y Constantino manda al obispo, a uno de sus obispos que era su consejero, para que él pueda mediar entre Alejandro y Arrio. El obispo que manda es el obispo Ocio de Córdoba, un obispo muy importante porque él era el consejero de Constantino. Ahora él va y habla con los dos lados, pero no llegan a un acuerdo. El cisma era serio y no había paz entre estos dos grupos. Entonces Constantino, para solucionar el problema doctrinal entre los cristianos, para mantener la unidad del gobierno, él no lo hace con ninguna intención espiritual, ni lo hace con ninguna intención de restaurar la sana doctrina, sino con la intención política de mantener la paz. Entonces él tiene una idea, y nosotros hablábamos de esto. Él toma la decisión en el año 325 de convocar el primer concilio ecuménico de la iglesia, el llamado Concilio de Nicea. ¿Qué es esto? Se hace una invitación imperial a todos los obispos reconocidos de las principales iglesias cristianas en todo el imperio a que se reúnan en la ciudad de Nicea para considerar la discusión teológica entre Alejandro y Arrio. Usted puede imaginarse, eso fue un evento descrito por Eusebio de Cesarea como el primer evento histórico donde se reunieron todos los obispos de la iglesia cristiana. Muchos ni se conocían, muchos habían venido de la persecución, de muchos se dice que traían las heridas notables de hace pocos años de haber sufrido por la fe. Fue reunido, y esto es muy importante, hermano, porque aquí comienza a condensarse la idea de una iglesia católica unida en torno a la autoridad del emperador. Eso es muy importante porque la iglesia comienza a perder la diversidad de iglesias locales del Nuevo Testamento, independientes en comunión por la fe, por la doctrina, a ser una iglesia única, representada por los obispos. Ahí comienza, pero yo les decía que ahí comienza a surgir todo lo que llegó a ser catolicismo romano. Entonces se reúnen en el concilio de Nicea y tratan varios asuntos. Por ejemplo, trataron el asunto de cómo tratar con los que habían apostatado de la fe en las persecuciones y habían vuelto a la comunión, cómo se iban a nombrar los presbíteros, cómo se iban a nombrar los diáconos, cómo se nombraban los obispos. Pero el punto clave de la discusión del concilio era ¿cuál? La discusión entre Arrio y Alejandro, que era un asunto que ya no se había vuelto de Arrio y Alejandro, sino cada uno tenía seguidores y un partido. Una división doctrinal. Entonces, aunque Arrio, como decíamos, no era obispo, sino simplemente era un presbítero, no se le daba la oportunidad de hablar en el concilio. Entonces, delante y para defender el punto arriano,
surge un personaje muy importante también llamado Eusebio, no Eusebio de Cesarea, sino Eusebio de Nicodemia. Él fue el principal expositor de la doctrina arriana en medio del concilio. Ahora, existían 3 grupos en el concilio: los arrianos representados por Eusebio, los que estaban contra los arrianos representados por Alejandro, y un diácono de Alejandro, de la iglesia en Alejandría, que llegó a ser muy importante en medio de esta discusión, llamado Atanasio, Atanasio de Antioquía, de Alejandría, muy importante. Y el grupo de los obispos que no se preocupaban por el asunto de la doctrina, sino que estaban preocupados porque había división. Pensaban muchos: ¿cómo después de tener tanta persecución que tenemos paz, ahora nos vamos a poner a discutir entre nosotros por doctrinas? Entonces tenemos 3 grupos: el grupo arriano, el grupo que está contra las doctrinas de Arriano, representado más adelante por Atanasio, y el grupo que estaba en medio que decía: no discutamos por doctrina, hermanos. A veces, hasta hoy en día existen esos grupos, hermano. Los grupos que son en característica y en experiencia y en práctica heréticos, los que no gustan de los heréticos y están contra los heréticos, y los hermanos que dicen: no, somos hermanos, ¿cómo vamos a pelear por doctrina? Entonces, así fue el concilio. El concilio fue una gran discusión, hermano. Cuando Eusebio de Nicodemia, él lee el pensamiento arriano, el credo arriano que había escrito Arrio, los demás obispos comienzan a levantarse y comienzan a gritar: mentira, mentira, herejía, herejía. Y fue tan fuerte el asunto que, sin darse cuenta, mientras estaba leyendo, alguien se paró, le cogió el papel, lo rompió y comenzaron a gritarles herejes. Ahora, otros grupos de hermanos plantearon un credo. ¿Qué era el credo? Como una confesión de fe en relación a la doctrina que se estaba discutiendo. Por eso de ahí más adelante, de ahí comienzan a surgir los credos cristianos. Entonces, en medio de la discusión se levantó este joven diácono, dicen que era un moreno pequeño, tan pequeño que parecía un enano, pero que en fe y en conocimiento de las Escrituras era muy grande, Atanasio. Y postula con este grupo lo que sería conocido como el credo de Nicea. Cuando se leyó el credo, la mayoría de obispos encontró que era lo que correspondía a la doctrina cristiana. Y se firmó el credo como lo que consideraban los obispos de la época la fe cristiana. Ese credo es el credo de Nicea, y aquí lo tengo, yo quiero que lo lea. Yo sé que los hermanos lo conocen porque este sería el credo que adoptaría pues el catolicismo romano y también la mayoría de iglesias protestantes. Si usted es cristiano y tiene un cristianismo ortodoxo, usted va a acreditar este credo porque este credo corresponde a las doctrinas que nosotros encontramos en las Escrituras. Hasta algunos seguramente lo saben de memoria. El credo dice así: creo en un Dios todopoderoso, hacedor de las cosas visibles e invisibles, y un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado mas no creado, consustancial al Padre. Esto es un poco más literal al latín de la época. Mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los hombres y para nuestra salvación descendió, se hizo carne, sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Y esta parte la quitaron después, pero fue parte del credo inicial. Y a quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, estos sean anatemas. La Iglesia Católica. Entonces, ¿el credo en qué se resumía? Creemos en Dios, el Padre, creemos en Jesucristo, que es de la misma esencia del Padre, que es eterno, que fue engendrado por el Padre, mas no creado.
creemos que se encarnó, creemos que murió, creemos que resucitó, creemos que volverá. Los que digan que Él existió o fue creado en algún momento del tiempo, que Él es mutable, que Él cambia, entonces los tales sean considerados ¿qué? Anatemas. Esa fue la discusión y el credo. Ahora, si usted estudia el credo corresponde a las Escrituras. ¿Cuál fue el problema? Que el credo lo ratificó el obispo de los obispos, Constantino. Los obispos estuvieron de acuerdo, pero Constantino dijo, así es. Acuérdese, Constantino no tenía nada de cristiano. Él simplemente veía que era lo que generalmente acreditaban la mayoría. Y es interesante, uno puede decir que en medio de un ambiente tan bizarro, Dios consolidó ciertas verdades. Y así fue, no lo podemos negar. No fue que ellos establecieron la doctrina cristiana. Esa era una doctrina que existió desde los apóstoles, que tuvieron las iglesias, siempre que se transmitió, solo que en esta época se consideró como la doctrina a nivel universal, porque comenzó a establecerse la iglesia ¿qué? Católica o universal. Ahora, como les digo, es interesante que en medio de ese ambiente Dios comenzara a sacar a luz y comenzáramos a entender lo que serían las grandes verdades que componen nuestra fe cristiana. Recuerde que el Señor le dice que no has negado mi nombre. No has negado. A pesar de que era una iglesia que estaba rumbo a la apostasía, era una iglesia que se preocupaba por la doctrina cristiana, el testimonio de Jesús. Ahora, el asunto iba bien hasta ahí. Lo que pasó era que Constantino era un hombre variable. Y usted no puede confiar en un hombre que no tenga convicciones verdaderas y más en asuntos de doctrina. Entonces, ¿qué pasó? Constantino con el tiempo, porque él tenía su casa de descanso en la ciudad de Nicodemia. Y de allí era este obispo que fue el principal promotor del arrianismo. Y cuando Constantino iba a descansar, este Eusebio de Nicodemia comenzó a hablar con él. Cuando se firmó el edicto, cuando se firmó el credo de Nicea, Constantino, al afirmar que esto era la verdadera doctrina cristiana, expulsó y dio un edicto de exilio a todos los arrianos. Entonces, como decíamos la vez pasada, los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser perseguidores de los que no creían igual que ellos. Tomando esa posición, Constantino. Entonces él manda en exilio a varios arrianos, pero este hombre de Nicodemia, Eusebio, él comienza a hablar con Constantino porque parece ser que era pariente en la carne de él, dicen algunos historiadores, y convence a Constantino que el arrianismo o las doctrinas de Arrio eran las doctrinas que estaban de acuerdo a las Escrituras. Y él comienza una campaña de desprestigio de los que promovieron el credo de Nicea, especialmente de Atanasio. Tanto que comenzaron a decir, porque así eso que sucede en la Biblia, que sucedió en la historia de la iglesia, sucedió en este tiempo. Comenzaron a desacreditar a Atanasio con mentiras. Es que este asunto era bien bizarro, porque los obispos de la época ya habían perdido, como decíamos la vez pasada, el carácter espiritual, la fe, muchas cosas. Entonces comenzó a decirse que Atanasio había mandado a matar a alguno de sus opositores y que le había cortado las manos para practicar brujería con las manos de este hombre. Entonces Constantino llama a Atanasio para un juicio. Y en el juicio se le acusa de esto, de matar a algunos obispos rivales y de quitarles las manos para que se hiciera brujería. Lo interesante era que el obispo que acusaban que Atanasio había matado era un obispo que Atanasio conocía y que invitó al juicio. Y el obispo entró con una capucha y mientras los acusaban, Atanasio le quitó la capucha delante de los arrianos que lo acusaban. Entonces al verlo todos dijeron, no lo mató, pero sí le cortó la mano para hacer brujería. Entonces el obispo le sacó la mano. Dijeron, no, fue la otra, entonces le sacó la otra. Entonces Atanasio dijo, este obispo es un monstruo porque tiene 3 manos. El asunto fue que no lo pudieron desacreditar. Pero Constantino mudó. Él comenzó primero persiguiendo a los arrianos y después comenzó a perseguir
a los que habían escrito el credo de Nicea. Entonces, Atanasio, que pasó de ser un defensor de la fe a ser un grande héroe de la fe porque dio el credo de Nicea, pasó a sufrir por el credo. Y comenzó a vivir una serie de exilios. Llegó a ser obispo, porque él era uno de los diáconos, llegó a ser el obispo de Alejandría, pero comenzó a vivir el exilio cuando Constantino mudó su postura doctrinal. Después de la muerte de Constantino heredaron el imperio 3 de sus hijos. El mayor era un poco más tolerante y permitió que los que habían sido exiliados volvieran. Pero una vez murió el mayor, el siguiente era proarriano. Entonces volvió a perseguir a los cristianos que tenían el concilio, que tenían la confesión de Nicea, y Atanasio volvió a salir. Entonces Atanasio comenzó a vivir una serie de exilios en su vida por causa del testimonio y la doctrina que estaba defendiendo. Después murieron los hijos de Alejandro, siguió el emperador llamado Juliano el Apóstata, que era una persona pagana, no se interesaba por las cosas cristianas, también persiguió a Atanasio, también le hizo ir, y después siguió uno de los emperadores que permitió, porque de alguna manera era tolerante y admiraba a Atanasio, porque se dice de Atanasio que era diferente a los otros obispos, era un hombre sencillo, era un hombre que cultivó su vida cristiana con algunos de los monjes de la época. En esta época, a la aparente apostasía de la iglesia, muchos hermanos se fueron a vivir al desierto. Ahí comenzaron los monasterios y ahí comenzaron a vivir los monjes, porque muchos de estos hermanos no podían soportar la pompa, las riquezas y las cosas que estaba haciendo la iglesia en este tiempo. Él creció aparentemente en comunión con estos hermanos, entonces era un hombre que le gustaba vivir modestamente, sencillamente, y su piedad lo defendía de las acusaciones. Vivió muchas persecuciones, murió viendo su generación ser llena de la doctrina arriana por 2 siglos, pero gracias al Señor, como la verdad siempre prevalece, ya en el siglo V el arrianismo desapareció y las verdades que defendió Atanasio a través de la predicación, a través de la escritura de sus libros, fueron verdades que consolidaron la doctrina cristiana, la divinidad de Cristo, la Trinidad y muchas doctrinas que estaban en las Escrituras, que estuvieron en una lucha constante con el error y que son herencia cristiana para nosotros. Ahora, vamos a mirar en las Escrituras algunos pasajes de cómo eso se aplica y por qué eso es importante para nosotros. Entonces vamos a ir a la segunda, creo que epístola de Pablo a Timoteo para ver un poco este asunto. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 2. Los hermanos que quieran conocer un poco de historia de la iglesia, estos asuntos son muy amplios, hay muchos libros y prácticamente estudiar las herejías de esta época es estudiar la biografía de Atanasio, que es muy edificante. Ahora, si nosotros quedáramos hasta ahí, pensaríamos que es un asunto de Alejandro y Arrio, que es un asunto de la iglesia, del concilio de Nicea, y que esas cosas no tienen que ver mucho con nosotros. Pero recuerde las palabras de Jesús: retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en estos días. Mire lo interesante, la iglesia del 4º siglo, con todos los problemas que ella va a comenzar a vivir, era una iglesia que procuraba ser doctrinalmente sana. Eso ya nos habla bastante, hermano, porque nosotros tenemos un cristianismo donde los cristianos dicen: yo quiero de Jesús, pero no quiero doctrina. Pero Jesús dice: si retienes mi nombre, tienes que guardar conmigo la fe. Tú no puedes ser cristiano y tener una mala doctrina, porque para Jesús es importante la doctrina y la fe que nosotros tenemos. ¿En qué creemos? Tanto que mire lo que dice Pablo ahí en 2 de Timoteo 4:2. Predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La vida de iglesia, además de muchos asuntos importantes, está llena de predicación, de exhortación, de reprender a tiempo y fuera de tiempo. No podemos tener un cristianismo genuino y verdadero con una apatía a la predicación, con una apatía a la reprensión de las Escrituras o con una apatía a la doctrina.
apatía a la enseñanza, apatía a las verdades de las Escrituras es apostasía. Cuando usted se encuentre con un grupo de cristianos que le digan, nosotros queremos a Jesús pero no queremos doctrinas, está delante de un grupo que si no es herético, está caminando rumbo a la herejía. Si usted ama a Jesús, usted ama la fe que Jesús dejó. No podemos llegar a ser peores que lo que llegó a ser la iglesia del cuarto siglo. Por lo menos ellos tenían doctrina y peleaban por eso. Hoy los cristianos ni eso. Y Pablo decía que esto iba a suceder, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Cristianismo de entretenimiento, cristianismo de música, cristianismo de emociones, cristianismo de espectáculos bizarros, pero un cristianismo donde no se interesan por la doctrina. Decía Pablo, va a suceder. Vayan donde le cuenten chistes, vayan donde lo motiven, vayan donde le hablen superación personal. Pero doctrina, hermano, ¿para qué tantas reuniones de enseñanza, hermano? ¿Para qué tanta palabra? Podríamos cantar un poco más. Podríamos traer un grupo de teatro. Esa es la época que Pablo está anunciando proféticamente que sería una época de apostasía. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, o sea, les molestará. Cuando usted está sentado ahí, ¿le molesta la enseñanza, hermano? ¿Le pica la silla? ¿Le hace demorado el predicador? ¿Le da sueño? Tenga cuidado, hermano, esos son síntomas de un corazón que va rumbo a la apostasía. Un corazón que no le preocupan las reuniones de enseñanza, un corazón que no busca la doctrina, un corazón que no lee lo que es la verdad para los cristianos, es un corazón que está rumbo a un estado de decadencia. ¿Le pican los oídos, hermano? ¿O le gusta la palabra? Usted es diligente en las reuniones de las enseñanzas, usted lee las Escrituras, usted lee libros cristianos que lo edifican. Sino que temiendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, como el pueblo no quiere oír, la característica de ese pueblo es que van a surgir muchos maestros falsos, llenos de concupiscencias, que van a causar. Y apartarán de la verdad el oído. Personas que no quieren oír la verdad, que realmente no les interesa, no les importa, no es de su agrado ni de su interés. Y mira lo tremendo, se volverán a las fábulas. Historias, cosas vanas, cosas mentirosas, engaños. Mira lo terrible, hermanos. Entonces, por lo menos, aún en toda su decadencia, estos hermanos como Atanasio y otros muchos de esta generación eran hermanos que estaban dispuestos no solo a oír la verdad, a enseñar la verdad, sino aún a sufrir el exilio, a sufrir la crítica y la persecución por amor a la verdad. Mira la diferencia. Hombres consagrados tan seriamente con las Escrituras que levantaron en su generación una guerra contra el engaño, contra el error, contra la herejía. Tenían su nombre y guardaban la fe. Vamos a leer un pasaje muy conocido y muy importante ahí en Judas 1, verso 3. Judas 1, verso 3. Dice, verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ya que Judas tenía una solicitud grande en relación a la salvación común de los amados, de los de la fe, de los creyentes. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Entonces, hermano, la amenaza de la herejía, la amenaza del error, la amenaza de los falsos maestros es algo que comenzó cuando comenzó la iglesia también. Ya Judas en su tiempo insistía y animaba a la iglesia a que se levantara para contender por la fe. Sucedió en el siglo II, sucedió en el siglo III, sucedió en el siglo IV y sucede en nuestros días. Hay una batalla por la verdad, hay una batalla por la fe. Hay una batalla que la Biblia nos llama a tomar posesión y a levantarnos con las armas de la verdad. ¿Sí? Dijo un hermano, dijo Paul Washer, si usted no se da cuenta del circo en que se ha vuelto el cristianismo y del nido herético de muchos maestros que han hecho allí, es porque usted está en medio de eso. Si usted no discierne las falsas doctrinas, los errores, las manipulaciones, el abuso, el enriquecimiento que están haciendo muchos con el evangelio y la fe, es porque usted participa de él. Es porque tal vez es su pastor o su pastora. Y Judas nos dice, hay que levantarnos a contender. Y no de cualquier manera. ¿Cómo dice Judas? Ardientemente. O sea que la Biblia sí nos llama a pelear por ciertas cosas. No podemos ser el grupo de decir, hermanos, somos cristianos, no vamos a pelear por eso. Porque tal vez a los que usted está considerando hermanos no son hermanos. ¿Cómo sabemos si son hermanos? Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene una espada de dos filos. Como les decíamos un día, si hay un pastor verdadero que predique una doctrina verdadera, él no se va a escandalizar cuando expongamos o denunciemos los falsos maestros. Pero si denunciando los falsos maestros, sus doctrinas y sus prácticas, un pastor, una iglesia o un cristiano se levanta a oponerse a esa denuncia, es porque tal vez él es falso hermano. O tal vez es un falso pastor y tal vez le estamos pisando el lugar. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? No podemos ser del tercer grupo que dice, mejor paz, aunque sacrifiquemos la verdad. Como dijo Martín Lutero, es mejor una guerra, una división en torno a la verdad que unidad en torno al error. No puede haber una verdadera unidad cristiana cuando hay doctrinas falsas. No puede haber, hermanos, eso es un engaño. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de ¿qué, hermano? De la verdad. Yo no puedo decir que amo el nombre de Jesús y no me importa la fe que Él dejó. Jesús dice, retienes mi nombre y has guardado ¿qué? La fe. Y eso es muy importante, hermanos. Mira lo que dice ahí el pasaje. Contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Deje ahí ese pasaje y vaya a Gálatas. No lo cierre porque ahí vamos a volver. Ahora, como decía John MacArthur, hay amenazas exteriores, peligrosas, difíciles para la iglesia. Por ejemplo, las persecuciones a través del imperio fueron asuntos difíciles, hermano. Pero el hermano decía, estas persecuciones mataban el cuerpo, cicatrizaban el cuerpo, torturaban el cuerpo y su efecto era temporal. Una persecución externa. Ahora, ¿cuál es el peligro de una herejía? ¿Cuál es el peligro de una doctrina falsa? ¿Cuál es el peligro de un falso maestro? El falso maestro no te tortura. El falso maestro no te causa heridas en el cuerpo. Pero el falso maestro, al pervertir la doctrina, causa consecuencias eternas en el alma. Porque él está distorsionando, pervirtiendo y corrompiendo algo que trae salvación, ¿qué? Eterna.
Entonces, preferible el romano con su espada que causa heridas, porque en últimas pueden herir este cuerpo, como dijo Jesús, pero nuestra alma no pueden tocar. A el hereje que se levanta, engaña a una congregación de 2,000 personas, las hace creer cristianas y las está haciendo 2 veces más hijos del infierno. ¿Sí el alcance de los falsos maestros, hermano? Personas totalmente engañadas, siguiendo un error, creyendo que son hijos y tal vez están pisoteando la verdad que les puede traer salvación. Mire los testigos de Jehová y entre ellos muchos más, engañados por falsos maestros. Mira lo que dice Pablo aquí en este pasaje, no es algo que el hermano diga, sino es algo que encuentra uno en las Escrituras. Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué? Sea anatema. Y Pablo como que resalta lo dicho. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, ¿qué? Sea anatema. Prácticamente anatema es una palabra transliterada del griego que es anaxema, que significa algo que es hecho maldito. O sea, si un hombre se levanta a predicar otro evangelio, las maldiciones y el juicio de Dios caigan sobre él. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que cuando una persona pervierte el evangelio, se hace anatema delante de Dios. No solo es el anatema, todos los que concuerden con su doctrina y su error participan de su pecado y de su maldición. Entonces hay muchos hombres, no solo en nuestra generación, sino a través de la historia, que han sido claramente maldecidos por un evangelio diferente, por un evangelio corrupto, por un evangelio ¿qué? Pervertido. Imagínense, algo que traía salvación, traía la gracia de Dios para los hombres, que era el evangelio, se vuelve un asunto de maldición. Como decía un puritano, terrible es caer al infierno de una cantina, terrible es caer al infierno desde el lugar de prostitución, pero más terrible caer desde las sillas de una supuesta iglesia, donde le predican un supuesto evangelio, que no tiene nada que ver con el evangelio. Eso es más terrible. Y todavía más terrible para los que lo están predicando, ¿no? Decía el hermano Adolf Wolf, el evangelio transfiere al cristiano del área de la maldición para el área de la bendición. Pero cuando hay apostasía, el bendecido elige su nuevo lugar en el ámbito de la maldición. William Hendricks decía, la esencia misma del evangelio corría peligro. Por eso Pablo era tan vehemente e intolerante con los falsos maestros, pues se trataba de la verdad de Dios y la salvación del hombre. Entonces en estos asuntos usted ve que Pablo, aunque era un hombre que escribió 1 Corintios 13 hablando del amor, Pablo no es tolerante con los herejes. Usted debe ser tolerante, paciente con la oveja débil y que está extraviada. Pero usted debe ser totalmente intolerante y totalmente hostil con los lobos. Al lobo no se le puede tratar como oveja, ni sus herejías como algo bueno. En ese asunto somos ¿qué? O somos llamados, como el ejemplo de Pablo, a ser intolerantes y celos. Vuelva a Judas 1:3 y dice esa frase ahí, contendáis ardientemente. ¿Qué resalta esta frase? Una necesidad, un deber, una obligación. Esas palabras son importantes, hermano. Usted tiene un deber, usted tiene una necesidad, y esto en muchos casos se vuelve una obligación para la iglesia, para los ministros y para los creyentes. Hay cosas que no debemos tolerar y hay cosas que debemos contender. Para muchos, por ejemplo, imagínese a Atanasio. Era muy fácil, como hicieron muchos obispos. Constantino mudó de posición.
después de considerar el arrianismo una herejía, ahora lo consideraba la doctrina correcta. Y muchos obispos, por temor a Constantino, firmaron documentos aceptando esa doctrina. Porque preferían ¿qué? La amistad con el emperador, la tranquilidad y los beneficios, que sufrir por la verdad. Ahora, eso se puede ver de muchas maneras. Hermano, hay iglesias donde usted va a estar más tranquilo. Usted va allá, son multitud, usted se sienta atrás, no lo ven, no lo conoce, no va a tener un hermano que le predicando le grita, no lo van a exhortar personalmente. Si usted paga los diezmos, usted va a ser amado y querido. Hay cosas que son más fáciles, más tranquilas. Pero la verdad generalmente siempre implica pagar un precio, sufrir. ¿Sí? Y hay muchos cristianos que no están ni dispuestos a venir a una reunión, hermano. Hay muchos cristianos que ni siquiera conocen la verdad. Muchos cristianos que los vemos el 24 de diciembre porque hay comida. O el ágape. Hermano, usted tiene que considerar su vida cristiana. Y usted debe considerar si usted está sufriendo por la verdad que conoce, si está pagando un precio o simplemente es un espectador más. Usted dice, no, ¿para qué problemas? Si somos cristianos, todos pasa amor. El Señor me alcahuetea que yo no me reúna, me alcahuetea que yo no ore, no estudie la palabra, no me consagre, no me santifique, no sea luz para mi familia, no dé testimonio afuera. Oh, el Señor es amor. Ese no es el Dios de las Escrituras, hermano. El Dios de las Escrituras es un Dios santo que manda que le amemos, le sigamos y que estemos por su causa a tal punto de contender. Esto no es pasivo, ¿no? Si usted tiene un cristianismo pasivo, usted no ha conocido la fe y al Señor Jesús. Desde el día que escribió Judas hasta hoy, los verdaderos creyentes siempre han tenido una batalla por la pureza del Evangelio y la salvación. Y no es esa batalla que usted enfrenta en Facebook contradiciendo a los herejes. Es una batalla que implica su vida, conocer las Escrituras, entregarse a la verdad, vivir la verdad, exponer la verdad. Contendáis ardientemente. ¿Por qué? Acuérdese que el Señor dice que has guardado ¿qué? Mi fe. Mira lo que dice acá Judas. Contendáis ardientemente. ¿Por qué? Por la fe. Y hay una frase importante. La fe que una vez ha sido dada a los santos. Ahora, cuando Judas está hablando de la fe, no se habla de esa fe personal que usted tiene. Digamos, usted está pasando una prueba y usted le dice, Señor, dame fe. No se habla de esa fe. Cuando Judas está hablando de fe en este caso, como el Señor en Apocalipsis, habla del compendio de verdades que componen la doctrina cristiana. ¿Cómo así? Usted lee en los escritos del Nuevo Testamento que las verdades que comprendían nuestra fe fueron dejadas, escritas por los apóstoles. Lo que nosotros llamamos la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Esa es la fe, las verdades que tenemos ¿en dónde? En las Escrituras. O sea, yo no debo contender por la fe en el sentido de que si estoy desanimado o animado, eso es otra lucha que existe también. Pero la fe que se debe contender es por la fe de verdades que ya nos fueron ¿qué? Dejadas. ¿Cómo dice ahí? La fe que una vez nos ha sido dada. O sea, la batalla es en relación a las verdades que nos han sido dadas, al contenido final de la verdad, al contenido escrito que fue dejado formalmente por los apóstoles. Como decía el hermano Warden Wiersbe, la fe es el conjunto de doctrinas básicas dadas por Dios a la iglesia por intermedio de los apóstoles. El hermano Kistenmaker decía, debemos entender la palabra fe como el conjunto de creencias del cristianismo. El evangelio proclamado por los apóstoles equivale a la doctrina de los apóstoles. O sea que nuestra batalla es por contender por algo que ya nos fue dado,
Y eso es el otro peligro que existe en el cristianismo. Un cristianismo que está buscando nuevas revelaciones, nuevas visiones, nuevos apóstoles. Es un cristianismo que está inclinado a aumentar la fe que ya nos fue una vez dada. Dada, y como dijo un hermano, consumada. Dada y definitivo. Dada y eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no necesito añadirle. Hay de aquel que le añada, dice Apocalipsis. O hay de aquel que le quite. La fe que tenemos como cristianos ya nos fue dada por las Escrituras. Y nuestra batalla es en relación a lo que ya nos fue dado. No debemos estar buscando nuevas revelaciones. Ahora, el peligro, ¿dónde está? Dice el verso 4. Porque algunos hombres han entrado, ¿qué? Encubiertamente. Ahora, el peligro de los herejes es que no están afuera de la iglesia. El peligro de los herejes es que están dentro de la iglesia. Entraron encubiertamente, pero entraron. Por ejemplo, usted cuando mira la historia de la iglesia, los grandes herejes o eran obispos, o eran presbíteros, o eran diáconos. Como en el caso de Arriano, un presbítero. En el caso de nuestra generación, sí existen herejes afuera, pero también hay herejes pastores, profetas, maestros, apóstoles. Mayormente los de la prosperidad. Mayormente los que se están enriqueciendo con el evangelio. Mayormente los que solo hablan de sueños y visiones o chistes. Mayormente los que son populares en nuestra generación. Los que escriben libros bestseller. Los que tienen cadenas de radio y programas de televisión. Los que tienen las iglesias más grandes en Bogotá, hermano. Encubiertamente. Es triste, hermano. Yo hablaba con unos hermanos, con el hermano Israel y Marcelo. Ellos son de la ciudad de Joinville. Ellos son hijos de un pastor de las Asambleas de Dios. Y él me decía, el hermano Marcelo, hermano, yo nunca conocí a un hombre tan piadoso como mi papá. Un hombre que en ciclas llegaba todos los días del trabajo y iba a predicar. Fundó más de 50 iglesias en la ciudad. Y el día que llegó el evangelio de la prosperidad, decía él, que hablaba su papá, esa porquería destruyó a todos los pastores que él conocía. Todos se pervirtieron y corrieron tras el dinero. Fue como un mal. Él decía, hermano, en esa época los hermanos oraban, los enfermos se sanaban, expulsaban los demonios salían. Llegó la porquería del evangelio, la prosperidad, y destruyó todo. Esos hombres que antes se reunían a orar, a tener vigilias y a estar en torno a la palabra, ahora solo se reunían a discutir de dinero. Dice el hermano que fue tanto lo que el papá vio, el que se enfermó, le dio un cáncer y murió rápidamente. No podía soportar el estado de las asociaciones de pastores que él vio. Era un hombre de Dios. Pero hay cosas que destruyen, hermano. Y usted mira la iglesia en Brasil, no diferente a la de nosotros aquí en Colombia, y es un espectáculo bochornoso. Da pena el evangelio que se escucha hoy en día en muchos lugares y lo que se hace con los cristianos. ¿Por qué? Porque entraron encubiertamente apóstoles, entraron encubiertamente profetas, entraron encubiertamente hombres que no tenían ni una chispa de piedad ni de doctrina sana. Puros discípulos de Benny Hill, Kenneth Copeland y toda esta guarida de lobos falsos que hacen mercadería con la fe. ¿Y para qué les digo nombres de los que están aquí? Encubiertamente, hermano. Y lo terrible es que tenemos iglesias cristianas llenas, hermano, de personas siguiendo a sus hombres. Y eso se vuelve un mal terrible, hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. Mira la primera característica, que eso se veía en los gnósticos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, como estamos en la gracia, estamos en la fe, entonces no importa cómo vivamos, no importa cómo vistamos, no importa nada, todo es gracia, ¿no? Y caen en desgracia. Y mira lo que dice, y niegan a Dios,
El único soberano. Ahí usted tiene la doctrina de decrete. Ya Dios no es soberano, sino Dios hace lo que usted decrete con fe. Entonces Dios pasó de ser un Dios soberano a un Dios súbdito de lo que sus hijos le digan. Haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y Dios perdió su soberanía y se volvió un súbdito de los hombres. Y no solo eso, ¿qué harían los apóstatas? Y negarían ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Entonces muchas herejías están relacionadas con la persona del Señor Jesús. Y para no dejar el tema como tan en el aire, vamos a ver algunos pasajes de esa contienda doctrinal que tuvieron nuestros hermanos en este siglo. Vamos a leer Mateo 16, verso 13. Porque las doctrinas las contiendas del cuarto siglo, quinto siglo y sexto siglo, tuvieron que ver con la Trinidad, tuvieron que ver con la divinidad del Hijo, o sea, si Jesús era verdadero Dios, con la humanidad de Jesús, si Él era verdadero hombre. Y esos eran asuntos que en las Escrituras eran muy claros, hermano. Y no solo eran muy claros, sino que estos asuntos que tienen que ver con la doctrina de Cristo no son asuntos periféricos. Como decía el mismo Atanasio, yo no me puedo quedar quieto ante la enseñanza de Arrio, porque es que él no está tratando un asunto periférico. Él está hablando de la misma persona de Jesús. Fuera otro asunto, bueno, si usted quiere hablar en lenguas y revolcarse en el piso, hasta si quiere, hágalo. Pero es que estamos hablando de la misma doctrina de Jesús. Lo esencial, la roca sobre la cual sería ¿qué? Edificada la iglesia. No es cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que podemos ser tolerantes, podemos soportar, pero en lo que tiene que ver con lo esencial y la persona del Hijo de Dios, es un asunto serio. Por eso somos cristianos, porque llevamos el testimonio de Jesucristo. Amén. Dice ahí en Mateo 16, verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esa es una gran pregunta, y esa fue la discusión del Concilio de Nicea. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Es Dios? ¿No es Dios? ¿Fue una criatura creada? ¿Es eterno? ¿Cuál es la discusión? Y ahora vamos a encontrar personas que dicen cosas buenas de Jesús, que aún siendo bueno no cumple la medida de la revelación de Dios. Porque ustedes van a encontrar grupos que dicen que Jesús es una buena persona, que Jesús es un buen maestro, aún un revolucionario, aún un hombre de principios. Pero eso no es suficiente, hermano. Ni siquiera que se diga como dice acá. Unos decían, Juan el Bautista, porque Herodes había creado esa doctrina que como Juan había muerto, de pronto Jesús hacía lo que hacía porque había reencarnado en Jesús. Otros decían Elías, porque en la época de Elías hubieron que muchos milagros, muchas señales, y Jesús estaba haciendo un ministerio con muchas señales y milagros. Otros decían Jeremías o alguno de los profetas por su mensaje, por su enseñanza, tal vez Jeremías por su sufrimiento. Y él les dijo, bueno, que digan los demás lo que quieran acerca de mí. ¿Vosotros qué decís que soy yo? Esa pregunta tan importante. Todo se resume, hermanos. Todo el verdadero cristianismo se resume en quién es Jesucristo para usted. Todo se resume en esa respuesta. Y mira lo que responde Pedro. Pedro, que llevaba unos años caminando con el Señor. Y de alguna manera esta pregunta va a probar hasta dónde había sido eficaz el ministerio del Señor Jesús con sus apóstoles. Porque a veces esas preguntas hacen eso, ¿no? Si nosotros preguntáramos a cada uno de ustedes, ¿quién es Jesús? Si usted pasara al frente y respondieran, estaríamos de pronto probando hasta dónde ha sido eficaz nuestro ministerio, si hemos alcanzado algo o no. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, responde, dice, tú eres el Cristo. Ahí ya comienza, eso ya es grandísimo, hermano. Todas las profecías y promesas en relación al Mesías, Rey, Mesías, Salvador de Israel, se cumplían en este hombre, Jesucristo, que no era solo un hombre, porque Pedro dice,
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Pedro dice otra cosa todavía más gloriosa. Tú eres el que estuvo con el Padre eternamente. Tú eres aquel que el Salmo decía, adoren al Hijo. Tú eres aquel que responde la pregunta de quién será el Hijo y cómo será su nombre, que hacían en los salmos, en los libros de Salomón. Ese eres tú. Dios tiene un Hijo, igual que el Padre, eterno con el Padre, sin comienzo ni fin de días. A quien ha establecido, como decía el Salmo, como heredero de todas las cosas. Tú eres el Hijo de Dios. Y mira lo que responde el Señor para Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. No existe mayor felicidad, no existe mayor bienaventuranza fuera de esto, hermano. La mayor bienaventuranza para un hombre existe en conocer la gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. No existe nada mayor, no existe ni el dinero, hermano, ni los placeres, ni las riquezas en este mundo, ni el paseo que usted se pueda dar al lugar donde no se imagina. No existe mayor bendición para los hombres que conocer a Jesucristo. Bienaventurado eres. Mi hermano, si usted conoció a Jesucristo, siéntase una persona bienaventurada. Siéntase una persona dichosa que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados, en su rebelión a Dios. Y Dios, sin que usted fuera el mejor, el más inteligente o el más bueno, le concedió una revelación que le trajo la bienaventuranza de la vida eterna y la salvación a su vida. Si usted conoció a Jesús, siéntase bienaventurado. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Mira esta frase, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, eso no lo obtuviste porque fueras el mejor, Pedro, el más inteligente o el más capaz. Esa revelación proviene de un acto de gracia del Dios que está en los cielos, hermano. Sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes éramos, hermano? Para que Dios nos haya concedido semejante revelación. Una revelación que nos trae bienaventuranzas eternas en Cristo Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Este pasaje lo vamos a estudiar porque este es el pasaje que comienza a usar el catolicismo romano para crear toda la base del papado, ¿no? Ahora, pero este pasaje tiene una profunda revelación, hermano. Pedro, lleno del Espíritu Santo, confiesa quién es Cristo. Cuando Pedro confiesa esto, Pedro en un momento de revelación se vuelve una piedra que sería parte de la edificación que el Señor iba a hacer, que era la iglesia. Pero ahora dice algo más. La confesión que Pedro ha dicho, la revelación que Pedro ha tenido, se convertiría en la roca o el fundamento sobre el cual el Señor edificaría su iglesia. Y esto es tremendo, ¿por qué, hermanos? Porque la verdadera iglesia solo, y escúcheme bien, esto es muy importante, solo tiene un fundamento. No tiene dos, hermano, no tiene tres. Nadie puede poner otro fundamento. Y ese fundamento es la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No podemos distorsionar eso, hermano. No podemos pervertir eso. Y cuando va a suceder eso, nosotros debemos levantarnos por la verdad y contender ardientemente. Como lo hicieron estos hermanos en este siglo, como lo hizo Atanasio, como lo hizo Alejandro y otros más adelante, que defendieron la revelación bíblica de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Nadie puede poner otro fundamento. El que pone otro fundamento está edificando sobre la arena. La verdadera iglesia se reconoce por su revelación acerca de Jesucristo. Por eso tan tajantemente podemos decir, los mormones son una secta herética. Los testigos de Jehová son una secta herética. Los musulmanes es una religión profana y falsa, porque su testimonio acerca de Jesús es contrario a las Escrituras.
Y mira lo que dice el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora nosotros tenemos una imagen, hasta a veces usamos este lenguaje para hablar de un conflicto cósmico que existe entre la iglesia y el Satanás y todos sus ángeles. Pero este pasaje es un poco mucho más profundo de lo que nosotros a veces pensamos. ¿Qué son las puertas del Hades? ¿Qué es el Hades? El Hades en las Escrituras es el lugar de los muertos. Cuando un hombre moría, era llevado ¿a dónde? Al Hades. Y los hombres estaban en prisiones de muerte. Ahora mira lo que dice el Señor para Pedro. Bienaventurado eres, Pedro. Porque esa revelación trajo ¿qué? Como vemos por las Escrituras, salvación. Y a eso que antes retenía a los hombres en la muerte, eso que antes los hombres no podían vencer por sus pecados, ahora aquellos que participan de esta revelación y esta salvación, la muerte no los va a poder retener. La muerte no los va a poder retener. De los que el Padre me diere, ninguno se perderá, sino que yo les resucitaré en el día las puertas del Hades no podrán contra ellos. Algún día el Hades verá cómo cada uno de nosotros seremos resucitados. La muerte en victoria en Cristo, consumida en victoria por Cristo. Por eso es tan importante defender la fe, porque la fe está relacionada con frutos eternos. ¿Me hago entender? Mientras el Evangelio y la revelación de Cristo vuelve a las personas salvas y le da la victoria sobre la muerte y la vida eterna, el falso Evangelio condena las almas de los hombres y los hace prisioneros de su condenación y retiene el pecado de ellos sobre ellos. Porque solo en Cristo hay salvación. Entonces, hermano, la lucha, la contienda por la fe y por la verdad de la revelación de Jesucristo es un asunto que es parte de nuestra identidad como cristianos. Es una doctrina principal por la cual ¿qué? Debemos contender ardientemente. Y a pesar de que la iglesia, como vamos a seguirlo viendo, entra en unos terrenos muy peligrosos de decadencia y apostasía, por lo menos en este tiempo el Señor decía para los suyos: pero retienes mi nombre y has guardado mi fe. Ahora que así sea esto, porque de lo otro que vamos a ver no vamos a aprender nada, hermanos. Pero por lo menos podemos aprender de la iglesia en este siglo que peleó por la fe, por lo menos algunos fieles, y guardaron el testimonio de Jesús. Que eso nos enseñe y nos despierte a amar, honrar y defender el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Entonces vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.